Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Muy buenas noches. Aquí estamos una vez más para nuestro estudio de Colosenses inductivo. Hoy nuestra lección número 10 tocaremos Colosenses capítulo 3 desde el versículo 22 hasta el capítulo 4 versículo 1. Padre, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. La sabiduría que tú nos das, Señor, sabemos que viene de tu Espíritu Santo y te rogamos que nos guíes a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar leyendo en Colosenses capítulo 3, versículo 22. Colosenses 3, 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esto es lo que dice Colosenses 3:22. ¿Qué se entiende por siervo? Se entiende por siervo a la persona que sirve a otra y está sujeta a su autoridad. Luego, esta palabra pasó a emplearse en la iglesia cristiana para referirse a los que estaban al servicio de Dios. Por ejemplo, fulano es un siervo de Dios. Pero la palabra original aquí es douloi, que se traduce por esclavos, que representaban la clase más baja de la sociedad, sin ningún derecho sobre sus propias vidas y sin acceso a la propiedad privada. Es importante señalar esto porque el apóstol Pablo antepone los valores espirituales a los derechos sociales como la libertad y la propiedad. Incluso el apóstol Pablo se autodenomina doulos o esclavo de Cristo, aunque Pablo era un hombre libre, pero para identificarse con los esclavos del Imperio Romano se llama de esta manera. ¿A quienes llamaban amos? ¿Y qué significa esta palabra? ¿Tiene alguna relación este término con nosotros hoy en día, el término amos? Un amo es aquel que tiene la propiedad de una cosa o que tiene a otras personas trabajando para él. O también es el que posee predominio o autoridad sobre los demás. También se llamaba amo a la cabeza de una familia. La expresión que emplea aquí el apóstol Pablo en griego es señores, o yo he encontrado que algunos dicen kyrios, otros kurios. Es independiente porque el griego para nuestros días la pronunciación no tiene que ser exacta. Literalmente dice señores según la carne, y en nuestra versión dice amos terrenales. Miren, en resumen, los amos o los señores representarían a todos los que tienen a cargo a otras personas, sean empleados comunes o jerárquicos, personal temporario o temporal o permanente, los que realizan cualquier tarea o trabajo bajo la supervisión de otro. Mire, sean incluso docentes, médicos, ingenieros, transportadores, miembros de fuerzas armadas, aún los mismos pastores, los misioneros, los empleados de diferentes organizaciones. Todos ellos son los que en este caso se podrían llamar amos, los que tienen algún punto jerárquico. ¿Qué quiere decir Pablo con servir al ojo? Servir al ojo significa hacer algo solamente para agradar a los hombres o realizar una tarea para quedar bien, así como traduce la Nueva Biblia Española.
Yo he creído que servir al ojo es cuando una persona está en una fábrica o en una oficina, donde sea, y que trabaja mientras el jefe lo está observando. Pero que cuando el jefe no lo está observando, pues le hace ahí despacito, sin afán, sin cansancio. Servir al ojo es servir más pensando en cómo quedar bien con el jefe. Pero la idea aquí es que nosotros tenemos que tener cuidado de no servir al ojo. Dos ingredientes debe incluir cualquier servicio que hagamos. ¿Cuáles serían esos dos ingredientes? Primero, la generosidad, ¿sí? Con corazón sincero o con sencillez. La palabra griega se puede traducir por generosidad, liberalidad, sencillez, sinceridad. Cuando se trata de servicio, la generosidad o la liberalidad es la que mejor encaja o se entiende, porque ser generoso, escuche, ser generoso en el servicio es hacer siempre un poco más de lo que se nos pide o se espera de nosotros. Es no ser mezquino con nuestro propio tiempo, con el esfuerzo, con la dedicación. Y segundo, el segundo ingrediente de nuestro servicio es el temor a Dios. Dice, temiendo a Dios de todo corazón, por respeto a Dios, dice la Nueva Biblia Española. No por temor a que nos sancionen o nos traten mal nuestros superiores, sino por temor a Dios, a quien realmente servimos y quien está por encima de ellos. También porque como hijos de Dios, lo estamos representando a Dios, lo estamos representando en la sociedad donde vivimos y trabajamos. Entonces Dios espera que demos siempre lo mejor de nosotros. Eso es lo que Dios espera. Es algo así como cuando dice que caminemos la segunda milla. Dice Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, a mí como me encanta este versículo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Oh, tremendo esto para que nosotros lo examinemos aquí en nuestro estudio. ¿En dónde y de qué manera se debe servir a Cristo Jesús? Muchos piensan que la única forma de servir a Cristo, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, es predicando el Evangelio, enseñando, haciendo discípulos, cantando, tocando algún instrumento musical o dirigiendo, ofrendando, dando testimonio, visitando a los enfermos para orar por ellos y pues darles aliento, ¿verdad? Alimentando a los hambrientos, vistiendo a los desnudos, o quizás viajando por diversos lugares para sembrar la palabra de Dios o plantar nuevas iglesias. Y pues estas personas están en lo cierto. De esta manera se sirve a Cristo, pero el servicio a Cristo es mucho más amplio. Aquí Pablo nos da un concepto realmente revolucionario al afirmar que cualquier tarea, cualquier trabajo que hagamos, debemos hacerlo para el Señor. Al arar el campo, por ejemplo, al sembrar o al regar una planta, pintar una casa o limpiar el piso, mire, barrer la calle, atender a la gente en una oficina o hacer trámites burocráticos, ya sea que vayamos a atender un cliente o a reparar un mueble, hacer la comida, cuidar a un bebé, escribir cartas,
levantar pedidos, conducir, enseñar en una escuela pública o privada, curar las heridas o dirigir un equipo de fútbol. Todo, todo, absolutamente todo puede convertirse en un servicio a Cristo, y todo debe hacerse de corazón, o mejor dicho, desde el alma, como se lee literalmente en el original. Dice, como para el Señor y no para los hombres. Es un cambio de enfoque, que es un enfoque total, que cambiamos y que puede transformar todo lo que hacemos en algo sublime, santo, glorioso. De esta manera, lo que antes se tenía como un trabajo o una actividad profana o secular, al enfocarse en Cristo, se transforma en una tarea sagrada. ¿Qué beneficio nos reporta trabajar para el Señor? Los que sirven a Cristo en todo lo que hacen, van a recibir la recompensa de la herencia o el pago de la herencia. ¿Qué es una herencia? Herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que recibirá o recibe el heredero. Es también el derecho de heredar. Entonces, aquí la palabra griega para herencia es cleronomías, de donde se deriva la palabra clero. En la iglesia significa propiedad, posesiones, heredad, lo que Dios promete y da a su pueblo, significa bendición de Dios. También se puede traducir, recibirá el pago de la bendición de Dios. Esta promesa tuvo mayor significado para los esclavos cristianos que trabajaban para sus amos sin tener derecho a nada, los cuales en el mejor de los casos tenían ropa, comida y un techo. No podían dejar absolutamente nada a sus hijos, no, porque eran esclavos y no recibían ni salario recibían, solamente la comida y el vestido. Así que ¿qué podían dejar a sus hijos? No podían dejar nada a sus hijos, pero en Cristo se convirtieron en hijos de Dios y en siervos de Cristo, y por hacer todo lo que hacían para Cristo, se convirtieron en sus herederos. Mire, su trabajo dejó de ser un trabajo de esclavos para convertirse en un trabajo religioso. Cuando hacían tareas pesadas y se cansaban, lo hacían pensando en que estaban sirviendo a Cristo, y su cansancio o agotamiento les llenaba de gozo. Y si eran maltratados, lo soportaban porque sufrían por amor a Cristo. Con Cristo todo es diferente y reconfortante. A mí me parece esto, no sé, si lo miráramos desde el punto de vista de lo que es la sociedad hoy, se podría decir que el escrito de Pablo es como para ayudar a los amos, a los ricos, y que el pobre sufra en silencio prácticamente. Pero ese no era el pensamiento ni el deseo de Pablo. Lo que Pablo está tratando de mostrarnos aquí es que no importa lo que yo haga, no importa, lo que importa es cómo lo hago y para quién lo estoy haciendo. Entonces, mi trabajo debo de enfocarlo en que lo estoy haciendo para la gloria de Dios. El versículo 25 dice, mas el que hace justicia recibirá vuelvo y leo porque ya estoy leyendo mal aquí. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Qué significa esto de hacer acepción de personas? ¿Qué es el hacer la acepción? Creo que todo el mundo lo usa, lo conoce en realidad, ¿no? Esa palabra viene del latín acceptatio, que significa aprobación, y se utiliza para señalar que algunas palabras de otro idioma son aceptadas
o aprobadas por la Real Academia Española. Por ejemplo, los anglicanismos, como bistec. Yo no sé cómo lo dicen en su país, pero bistec. Boxeador, bulldog, mouse. Cuando usted está en el computador, usted habla del mouse. Ya eso fue aceptado en la Real Academia Española, que se puede usar en el español. Son acepciones de nuestro idioma, pero una cosa son las palabras y otra es la acepción de personas. Mire, acepción de personas es la acción de favorecer arbitrariamente, escuche, arbitrariamente, a unas personas más que a otras, sin considerar algún mérito o razón. Esto es bien serio, porque aún dentro de los ministros se hace acepción de ministerios y de ministros. Por ejemplo, actuar injusta y caprichosamente al nombrar a alguien para un puesto de importancia, o dar un premio a alguien por simpatía y no porque realmente lo ha ganado. A nosotros los docentes cristianos, cuando estamos enseñando teología, es muy común que nos pase este asunto. ¿Cómo podríamos ampliar la frase? Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Mire, la frase puede ser ampliada por medio de otras traducciones de la Biblia, como por ejemplo, el que obra mal recogerá lo que obró mal, ¿cierto? O miren que al injusto le pagarán sus injusticias, dice la Nueva Biblia Española. Al que no cumple recibirá lo que merece su maldad, dice la versión latinoamericana. O al que es deshonesto le pagarán con deshonestidad o le pagarán con la misma moneda. Ni los muchos años de servicio cristiano, ni los títulos honoríficos que uno ha recibido, ni la fama que uno tenga como un gran siervo de Dios, ni las grandes obras y milagros que haya hecho podrán cambiar esta ley de Dios, porque no hay acepción de personas. ¡Wow! No hay acepción de personas delante de Dios. Entonces, mucho cuidadito. Mucho cuidadito. El versículo 1 del capítulo 4. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces aquí viene una pregunta que debemos hacernos todos. ¿Debe un patrón cristiano dar un trato preferencial a los obreros cristianos de su compañía porque son sus hermanos en la fe? El apóstol Pablo, con mucha sabiduría, establece aquí la base de una conducta ética para edificar sobre ella cualquier relación entre lo patronal y los obreros. Hacer lo que es justo y recto, equitativo e igualitario con todos. Literalmente dice, hacer lo que es justo y equitativo. Hacer lo que es justo y equitativo. ¿Qué es equidad? Equidad es dar a cada uno lo que merece, e imparcialidad en el trato o en el momento de repartir. No por ser cristiano, un obrero debe recibir un mejor salario, sino por la calidad de su trabajo, por su cumplimiento, por su fidelidad, por su productividad. Si las preferencias religiosas pasan por sobre los méritos, ya no existe allí la justicia ni la igualdad. Entonces, ¿bajo qué parámetros debe conducirse un patrón, un gerente o un dueño de una empresa en relación a sus empleados?
Esto es bien interesante porque es muy, muy común esto. Bajo los mismos parámetros que desea que Dios aplique a su vida, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, dice Pablo, o sabiendo que ustedes gerentes tienen un gerente en el cielo, o ustedes los dueños de la empresa tienen un dueño en los cielos. Si quieren un trato justo de parte de Dios, deben también dar un trato justo a sus empleados. Si quieren que Dios los prospere, deben interesarse en la prosperidad de los que están a su cargo, sean ellos creyentes o no. Por otra parte, aquellos que trabajan para un cristiano no deben esperar un trato preferencial por cuestiones de fe, ni deben ejercer ningún tipo de presión para que se haga diferencia. Si cada uno hace lo que debe hacer, se creará un hermoso espíritu de mutua cooperación que sanará las relaciones y fortalecerá los vínculos de amistad y de fraternidad. Cada semana estamos tratando de dejar un desafío. Yo espero que usted que está siguiendo estas lecciones trate de hacer el desafío que yo dejo aquí semanalmente. Trate de aplicarlo. No son desafíos grandes, no es algo, esto no se puede hacer. No, es muy fácil. Por ejemplo, miremos el desafío de esta semana, que no es nada del otro mundo. Es algo que usted y yo lo podemos hacer con mucha facilidad. La tarea de esta semana será transformar todo lo que, escuche, vamos a transformar todo lo que hacemos en una tarea para nuestro Señor. Vamos a cocinar, vamos a lavar los platos, vamos a barrer, vamos a hacer cualquier trabajo doméstico pensando y creyendo, o sea, no solo, sino creyendo también que lo estamos haciendo para Cristo. Nuestro trabajo, nuestro oficio, nuestra ocupación, ya sea con nuestros estudios, ya sea en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, donde sea. Si usted es deportista, en los deportes, si usted le gusta salir a caminar, a hacer ejercicios, háganlo los ejercicios, cualquier otra actividad recreativa que usted haga, todo lo que usted haga, hágalo para el Señor en esta semana. ¿Cierto que no es difícil? Es bien fácil. Y vamos a tratar de aprender de memoria Colosenses 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No está difícil, ¿verdad? Todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A ver si lo pongo en otros términos. A ver, todo lo que yo haga, voy a hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor voy a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor es a quien yo sirvo. ¿Qué tal mi paráfrasis? Dios le bendiga. Lo espero el próximo lunes en nuestra lección número 11 de Colosenses Inductivo. Dios me le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.